Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre mi artículo de la importancia de las proteínas en los seres humanos. La alumna Martínez Flores Nayeli Silvia y mi docente, el licenciado Francisco Girón Hernández. Bueno, como tal, pues las proteínas en la dieta son una fuente primaria de los aminoácidos que permiten al organismo la síntesis de proteínas que intervienen en su estructura orgánica y en su función. El equilibrio armónico de las funciones vitales requieren de la participación de numerosos y variados compuestos proteicos. Mientras unos participan como proteínas de recambio, otros ejercen funciones protectoras inmunoproteínas y unos más intervienen en la regulación y mantenimiento de la homeostasis como hormonas y enzimas. Pues con ello tenemos que las proteínas equivalen a 4 kilocalorías por gramo. Los aminoácidos de las proteínas alimenticias pasan a formar parte de las proteínas corporales de los 20 aminoácidos presentes en ellas. 11 son sintetizados en el hígado a partir de los productos derivados del metabolismo de otros compuestos nitrogenados, por lo que se le conoce como los no esenciales o indispensables en la dieta. Los 9 restantes no tienen vías de síntesis en el organismo. Sabemos que también los animales y el hombre sintetizan sus propias proteínas a partir de productos resultantes del metabolismo de los alimentos de origen vegetal. La fuente original de las proteínas es el reino vegetal. Con ello tenemos la introducción, que son las proteínas, son sustancias complejas formadas necesariamente por alimentos, que son el CHONS, carbonos, hidrógenos, oxígenos y nitratos. Y en algunos casos, pues el fósforo. Son de alto peso molecular y forman dispersiones coloidales y están compuestas por alfa-aminoácidos en enlaces peptídicos arreglados en secuencias lineal que se arrollan después para construir 4 niveles estructurales. Las proteínas se encuentran presentes en todas las estructuras de la célula y son moléculas más activas en la vida celular. Una de sus funciones más relevantes de ellas, pues, es construir la parte fundamental de las enzimas y los principales catalizadores de las células. Así como las proteínas forman parte de toda estructura celular, participan también como agentes activos en todas las funciones de la célula y del organismo. Como por ejemplo, las proteínas funcionan en los diferentes tipos de trabajo de las células: químico, mecánico, osmótico y el eléctrico. Pues con ellos tenemos el ejemplo de que el trabajo mecánico de la concentración muscular, el trabajo osmótico, que mediante transporte activo permite la entrada y la salida de metabolismos de la célula viva. Y en el trabajo eléctrico es muy evidente en la conducción nerviosa y en los fenómenos de percepción y sensibilidad como el dolor, la temperatura de la luz, el equilibrio corporal y los fenómenos eléctricos del pensamiento. Las proteínas funcionan también como hormonas mensajeras químicos entre las células de suerte, que varían de las hormonas y son de la naturaleza proteica, por ejemplo la insulina, el glucagón y la hormona adrenocorticotrófica y demás hormonas tróficas y de ahí la hipófisis. A nivel del organismo, pues las proteínas también tienen una importante función nutricional, formando el principal ingreso nitrogenado en el organismo. Eh, las membranas membranales se ocupan, además de servir como marcadores de la individualidad celular, se ocupan de realizar los principales tipos de transporte activo y pasivo de la célula: difusión facilitada, uniporte, semiporte y el antiporte. La estructura de las proteínas, en cuanto a sus componentes químicos, son los aminoácidos, que están compuestos por un carbono central unido a 4 grupos funcionales. En un grupo amino de nitrógeno e hidrógeno, o en un grupo de carbono e hidrógeno. El cuarto grupo, identificado como R, corresponde a la porción del ácido amino de la entidad. Pues tenemos con ello que existe la estructura primaria, la estructura secundaria, tenemos la estructura terciaria y la cuarta, la estructura cuartaria. Pues en la estructura primaria, desde la descripción de los lípidos, se refiere al orden de los aminoácidos de la cadena polipídica y la fuerza estabilizadora de estructura, que es el enlace covalente peptídico. En la estructura secundaria, pues si una proteína estuviera constituida por una sola disposición polilipídica lineal, o en su caso, su única conformación posible fuera la fibrosa. En la estructura terciaria,
solo puede ocurrir si suponemos que además del plegamiento secundario existe un superplegamiento de la proteína que da lugar a una estructura compacta. Es la que se conoce como una estructura terciaria de la proteína y se trata de un arreglo tridimensional que forma diversos repliegues específicos. La estructura cuartaria puede ser cuando una proteína se compone de más de una cadena polipídica y se dice que se posee una estructura cuartaria. Nuestra digestión y absorción. La masticación de los alimentos facilita la degradación de las proteínas, pero en el estómago, donde se inicia la ingestión de estas por efecto de la acidez gástrica y de la pepsina. Estas sustancias son secretadas por el estímulo de la hormona conocida como gastrina. Las células parietales de la cavidad gástrica secretan ácido clorhídrico que desneutraliza las proteínas a su vez. Esta activa proenzima de la pepsina, también secretada por células de la pared del estómago. En efecto, pues tenemos que también por la acidez y la pepsina reduce las cadenas proteicas o segmentos más cortos que se conocen como proteosas de menor tamaño o peptonas. La oxidación total de las grasas o hidratos de carbono en el organismo animal son con transformaciones de carbono e hidrógeno y liberan la misma cantidad de energía que la combustión de dichas sustancias en un calorímetro. En cambio, las proteínas que son transformadas totalmente por el carbono y el hidrógeno, al ser metabolizadas en el organismo animal, liberan una cantidad de energía igual a la diferencia entre su calor de combustión y el calor de combustión de los productos de su catabolismo eliminados en la orina. Mi objetivo principal de este artículo es analizar las relaciones entre la bioquímica y la nutrición en el curso en el desarrollo histórico de estas dos ciencias y el poner la relieve de la influencia que el desarrollo de la bioquímica ha tenido sobre los conocimientos científicos de la nutrición. El lector está interesado en poder encontrar una amplia información de la importancia de las proteínas en el ser humano. Mi marco teórico pues empieza que por la obesidad la liberación de la energía en el organismo animal depende de la oxidación de las sustancias orgánicas contenidas en los alimentos, hidratos de carbono, grasas y proteínas, o de los propios componentes de los tejidos corporales, principalmente las grasas y las proteínas, en el animal del ayuno o por el oxígeno consumido en la respiración. El estudio del metabolismo energético de los animales y el hombre precede al desarrollo de la bioquímica y culmina en la obra de los investigadores alemanes de la Escuela de Múnich y en la segunda mitad del pasado siglo. Y también tenemos que Penkroff y Boyd, combinado a la medida de los avances del carbono y nitrógeno con la del consumo de oxígeno, pudieran calcular que las cantidades de grasas y proteínas oxidadas por un sujeto en ayunas y demostrar que la cantidad de oxígeno consumido corresponde al que es necesario para la oxidación de las grasas y proteínas calculadas a partir de los balances de carbono y nitrógeno. Mis resultados obtenidos sobre este artículo fueron que demostraron que los alimentos nitrogenados, es decir, las proteínas, son indispensables para el animal. Los hidratos de carbono y las grasas son incapaces de mantener la vida cuando constituyen los únicos componentes en la dieta. Tenemos la discusión de los resultados, que la calidad de la proteína depende de una gran parte de la composición de sus aminoácidos y su digestibilidad. Si una proteína es deficiente en uno o más aminoácidos esenciales, su calidad es más baja. Es más eficiente los aminoácidos esenciales de una proteína y se denomina aminoácido limitante o determina la eficacia y utilización de la proteína presente en un alimento o en una combinación de alimentos. Pues los seres humanos por lo general pues comemos alto porcentaje en el contenido de proteína. Es muy rara vez que no se consume solo una proteína. Los nutricionistas pues estamos interesados en la calidad de la proteína de la dieta de las personas o de sus comidas, pues más que de un solo alimento. Si un aminoácido esencial es insuficiente en la dieta, pues esta limita la utilización de otros aminoácidos para formar proteína. Pues, ¿qué quiero decir con esto sobre esta experiencia de mi artículo? Pues que realmente la proteína es buena, pero siempre y cuando en nuestra dieta dependa de acuerdo a la edad, el peso y la talla sobre las personas. Para esto, para que se lleve a cabo una alta dieta en proteína, pues lo importante es no tener ninguna patología que pueda impedir que éste se lleve a cabo. Hasta luego, que tengan una excelente noche.